Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy cordial de parte de nuestro rector John Jairo Arboleda Céspedes, quien estaba programado para estar con nosotros en este momento, pero debido a una llamada de último momento con urgencia, el señor alcalde tuvo que salir a atender un asunto de importancia para la institución y para la ciudad. Él me ha pedido entonces que le dé lectura a las palabras que él tenía preparadas para la instalación de este evento que nos enorgullece tener en este momento aquí en la Universidad de Antioquia, el evento del Seminario de Diálogo de Saberes y el inicio de una serie de actividades en torno a este importante tema. Quiero iniciar por darle un saludo muy especial a la doctora Mabel Gisela Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, también al director de la revista Universidad de Antioquia y coordinador actual del proyecto de Diálogo de Saberes, profesor Selnich Vivas Hurtado. Un saludo muy especial a los miembros del Consejo Superior Universitario, del Consejo Académico y del Comité Rectoral que nos acompañan en este momento. Estamos muy honrados también con su presencia, señor vicerrector de Extensión, director de Relaciones Internacionales, señor decano de Comunicaciones, me disculpan si omito algún otro de los miembros del Consejo Académico, a los profesores y panelistas invitados, profesor Steve Steele, la profesora Ángela Mena, el Sol Cuchillo, Elizabeth Ortega, María Eugenia Morales, a los investigadores, profesores y estudiantes que hoy nos acompañan. La complejidad de los problemas sociales y ambientales que enfrentamos en nuestro país requiere de una pluralidad de saberes para ser mejor comprendida y abordada. La investigación es fuente de saber que nutre la excelencia de los procesos misionales de nuestra institución, pues con ella fortalecemos la formación académica y extendemos nuestro quehacer a la sociedad. El país está frente a dos hechos históricos que le otorgan hoy un lugar de privilegio a la ciencia que siempre mereció. El primero de ellos es la reciente estructuración del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en cuya representación nos acompaña hoy la señora ministra. El segundo es el ejercicio de la Misión Internacional de Sabios, en el cual ella también participó y dio como resultado una serie de recomendaciones para cada uno de los 8 focos iniciales, así como la identificación de 3 grandes retos transversales de país: Colombia biodiversa, Colombia productiva y sostenible y Colombia equitativa. Además de eso, celebramos que se haya mantenido la destinación del 10% de los recursos de regalías para inversión en ciencia, tecnología e innovación, algo que en su momento estuvo en riesgo de perderse. También celebramos el anuncio realizado recientemente por el presidente al finalizar la misión de Sabios de comprometer el 1.5% del PIB en inversión en ciencia, tecnología e innovación hacia el final de su mandato. Pensamos que es un reto bastante grande, pero le auguramos muchos éxitos lográndolo. La Universidad de Antioquia ha acogido las recomendaciones del Foco de Ciencias de la Vida y de la Salud, al cual sirvió como Secretaría Técnica, y pretende implementarlas a través de un ambicioso proyecto en el cual se articularán nuestro nuevo sistema universitario de creación, investigación e innovación con las unidades académicas y los programas de formación del área de la salud, así como con su sistema de extensión y de prestación de servicios en salud. También nuestra alma mater se está preparando para, mediante un ejercicio colaborativo, generar propuestas para cada uno de los 3 grandes retos propuestos por la misión de Sabios. Según las bases de datos de la Universidad de Antioquia, en 2017, un total de 3.537 estudiantes se identificaban como pertenecientes a comunidades étnicas. De ellos, 875 eran indígenas, 2.615 de comunidades NARP, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y 47 pertenecían al pueblo ron o comunidad gitana. Asimismo, la pluralidad lingüística es otro atributo de nuestra diversidad. Han sido identificadas 24 lenguas nativas entre indígenas, criollas y lengua de señas colombiana en nuestra alma mater. De acuerdo con las cartografías internas y externas elaboradas por el grupo matriz de la iniciativa Cátedra UDA Diversa, el número de trabajos de grado, en pregrado y posgrado con énfasis en comunidades ancestrales fue de 215 entre el año 1973 y 2016.
En el marco del nuevo sistema universitario de investigación, se está partiendo de un reconocimiento a la pluralidad epistémica que la complejidad del conocimiento requerido por la sociedad hoy en día nos demanda. También de una mayor integración entre la investigación, la innovación y la transformación social, proyectada más allá de la sola generación de conocimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, del desarrollo humano integral y el desarrollo de los territorios. Respecto a este último punto, se hace necesario abrir un espacio de diálogo respecto a la relación entre los saberes ancestrales que por tanto tiempo han habitado nuestros territorios y el conocimiento tan valioso generado por la ciencia. Los actuales debates nacionales parecieran colocar estas dos perspectivas del conocimiento como opuestas e irreconciliables. Nosotros, así como varios otros países que gozan de una gran diversidad cultural, proponemos que se vean ambos enfoques como complementarios. En palabras del reconocido sociólogo colombiano Orlando Falsborda, el conocimiento científico total podría resultar del diálogo entre el conocimiento académico y el conocimiento popular. Nuestra universidad ha generado diversos espacios para posibilitar estos diálogos. Ejemplos de ello han sido la serie de conversatorios de salud indígena llevados a cabo por nuestra Facultad Nacional de Salud Pública, el programa de lenguas ancestrales y otros espacios similares generados por facultades como la de Comunicaciones, Ciencias Sociales y otras unidades académicas. Varios de ellos, así como más de 10 colectivos universitarios que abordan esta importante temática, han convergido en razón de sus propios procesos y también gracias a la reciente convocatoria realizada desde nuestra Vicerrectoría de Investigación a construir el proyecto titulado Diálogo de Saberes hacia una nueva política de investigación para el reconocimiento de la diversidad epistémica en la Universidad de Antioquia, el cual inició a finales de 2019 con la coordinación de nuestras facultades de Comunicaciones, Educación y la Escuela de Idiomas. El objetivo de este proyecto es promover una cultura de la investigación basada en el diálogo de saberes para el buen vivir en la Universidad de Antioquia, la consolidación de su sistema de ciencia, tecnología e innovación y la resignificación de su presencia en los territorios, que parta del reconocimiento de la diversidad epistémica con perspectiva interseccional, intercultural, decolonial e inter y transdisciplinar. Como resultados se esperan un libro compilatorio, una serie de publicaciones y la sistematización de la experiencia del seminario que se desarrollará a lo largo de este semestre y cuya primera sesión es el día de hoy, la formulación y socialización de los términos de referencia de la convocatoria de proyectos de investigación basados en el diálogo de saberes en formato plurilingüe, accesible y universal, y el pilotaje de 4 proyectos a partir de la convocatoria de estímulos desarrollada en el seminario Diálogo de Saberes. Además de ello, la reflexión nutrirá nuestro PEI, que es nuestro proyecto educativo institucional, así como las acciones del Plan de Acción Institucional lideradas desde esta administración, encaminadas a los temas de buen vivir universitario y a fortalecer la presencia de la universidad en los territorios. Con este saludo, pues, el señor rector quería hacer la apertura, la instalación oficial de este espacio, reiterando el compromiso que tenemos y el reconocimiento como administración a la gran diversidad que habita nuestro campus en términos de perspectivas epistemológicas, metodológicas, teóricas, que es una gran riqueza que poseemos, y así como la tenemos en la universidad, el país también goza de esa gran diversidad, así como una gran diversidad de saberes ancestrales que, puestos en diálogo, seguramente nos van a ayudar a encontrar sendas para la innovación y para solucionar muchos de los retos y problemas que tenemos como país y que sin duda alguna son la base en algunos de esos temas de las actuales movilizaciones que están ocurriendo. Muchísimas gracias. Agradecemos esa palabra y ese apoyo que siempre hemos tenido de nuestro querido vicerrector Sergio Cristancho Marulanda para esta apuesta de investigación que es también una apuesta de vida. Vamos a presentar ahora algunos elementos de nuestro proyecto de investigación
diálogo de saberes, del cual ya el maestro Cristancho nos estaba acercando hacia los objetivos. Pero alcanzamos a escuchar por allí un celular y quiero insistir en que los mantengamos en vibración o en silencio. Una de las cosas que hemos ido aprendiendo en este diálogo de saberes a la hora de recuperar nuestra ancestralidad son términos que tienen fuerza, son expresiones que tienen historias. Y una de esas, de la filosofía africana, es la sankofa. La sankofa es un pájaro que presenta una alegoría. Él cuando va caminando, en su caminandar, recoge frutos y los pone de atrás hacia adelante. Entonces esa expresión, el colectivo ampliado de estudios afrodiaspóricos la ha tomado como un principio filosófico, pero también como un principio de investigación. Vemos para atrás porque vamos para adelante. Y eso es que siempre damos cuenta de la historia desde el presente para poder construir el futuro. Entonces yo les voy a contar un poquito en esta clave que el proyecto Diálogo de Saberes nació hace rato, venimos caminándolo. En la metáfora de la siembra, es decir, vinimos preparando el terreno. Vinimos preparando el terreno con la iniciativa de Cátedras UDA Diversa, que desde 2015 y más o menos hasta el 18 trabajamos la permanencia para la calidad de la educación, que nuestros estudiantes de distintas culturas, de distintos grupos, se sintieran bien en nuestra universidad, que se sintieran acogidos y acogidas. Y eso dio pie a muchas iniciativas de cursos, de cátedras, cursos de lenguas ancestrales, una serie de experiencias pedagógicas que fuimos viviendo, que nos mostró que aquí había algo rico para seguirnos construyendo como humanidad, una humanidad que se entienda con los otros y entre nosotros, una humanidad que no se mate, una humanidad que respete y que valore la cultura. No hay justicia social si no hay justicia epistémica, o al menos eso es muy difícil. Y cuando hablamos de justicia epistémica, justamente estamos hablando de que nuestra academia se abra a estos saberes no eurocentrados, no coloniales, y le dé paso a las voces indígenas, a las voces afro, a las voces de diversidad sexual, de género, las voces de los territorios, porque solo de esa manera podemos ir construyendo paz. Así que cuando vimos la riqueza del trabajo que estábamos haciendo, conversamos con nuestra vicerrectoría y le propusimos hacer un proyecto de investigación como sistematización, o sea, la sistematización de esas experiencias y de esas prácticas pedagógicas que se venían desarrollando en la universidad en clave de diversidad. Ese proyecto lo desarrollamos entre el 2018 y el 2019 con participación de los abuelos, las abuelas, las sabedoras, nuestros investigadores fueron a territorio. Fuimos a encontrarnos con líderes y lideresas afro en los barrios, fuimos a encontrarnos y a dialogar. También la universidad salió hacia las comunidades para hablar con los campesinos, con las campesinas e ir aprendiendo de ello. Y el resultado, digamos, una pequeña cosecha de esa siembra fue un texto que nos llevó a plantear unas rutas de formación que entregamos a las unidades académicas a propósito de cómo ir insertando en los currículos y en los planes de formación estas otras voces. Ese diálogo nos llevó también a fortalecer esta intención, este propósito objetivo que en nuestro plan de desarrollo trabaja y propende por ir, como lo decía ahorita nuestro vicerrector, a los territorios, escuchar las voces, desarrollar en nuestras comunidades potencial intelectual, humano, tecnológico, de
innovación, pero también construyendo desde ahí paz, desde la diversidad. Y entonces, terminado ese proyecto de investigación como sistematización, vimos que estaban presentes las diversidades, pero faltaba que dialogaran, faltaba que se sintiera un tránsito en esos saberes. Y entonces, conversando con nuestro vicerrector, planteamos y él dijo, bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Díganme y yo les apoyo, ¿verdad? Y dijimos, permítanos dialogar, permítanos conversar. Y estuvimos conversando más o menos desde marzo, abril. Él hizo una invitación amplia a todas las personas que quisieran hacer parte de preguntarse por cómo hacemos una investigación, una universidad que construya una política de investigación que potencie los diálogos de saberes entre las distintas epistemes. Y estuvimos allí, marzo, abril, vamos construyendo, escribiendo. Yo voy a hacer mención así de la maestra Marta, de la maestra Elizabeth, tuvimos muchos, Tishasti que está por allá, y fuimos construyendo. Y dijimos, hagamos esto entre todos, hagamos esto entre nosotros. Entonces planteamos un proyecto de investigación en diálogo de saberes que, como es un poco investigación dialógica, investigación-acción, entonces lo vamos a hacer ¿con quién? Con la gente de los colectivos y con la gente de los grupos de investigación. Por eso, cuando dijimos vamos a poner en diálogo saber científico, saber popular, saber ancestral, y lo vamos a hacer desde seminarios, vamos a invitar a unas personas que nos lleven una ventaja en ese caminandar, pero que sea de distintas epistemes, que venga de epistemes afro, de episteme indígena, alguien que nos venga a hablar desde las diversidades sexuales, alguien que nos venga a hablar desde las comunidades campesinas. Empezamos por nuestra querida hoy ministra Mabel Gisela Torres Torres, porque ella nos había acompañado ya el año pasado, en 2019, en nuestro programa de África en la Universidad. Y en esa ocasión ella vino a hablarnos a propósito de la democratización de la ciencia y vino a contarnos qué estaba haciendo, Selvacéutica, cómo estaba trabajando con las MESPA. Bueno, fue maravilloso. Y dijimos, aquí hay más, necesitamos que nos siga contando, ¿verdad? Y dijimos, el primer seminario lo vamos a hacer entonces con la maestra Mabel. Y luego vamos a continuar dentro de 8 días hablando con la maestra Paula a propósito de las discapacidades. Luego vamos a tener maestro Marco Yule hablándonos de las epistemes indígenas. Luego vamos a tener por acá a la maestra Joana Caicedo, que viene de Cali, a hablarnos desde la perspectiva de género y diversidad sexual. Vamos también a trabajar con Lady, ¿verdad? Romero, y viene también maestra, Lady viene de vida cotidiana, de vida campesina, ¿no? De vida campesina. Entonces este ejercicio lo vamos a estar haciendo los sábados, por ejemplo mañana arrancamos nuestro ejercicio, ese ya no es para todos y todas, ese ya no es para todo público porque hace parte, es del grupo de investigación que nos vamos a poner a pensar esto. Y también quiero contarles a propósito de este proyecto que está dialogando, yo les decía, circulando con los saberes ancestrales, por ejemplo, desde la alimentación, y por eso ustedes ven acá esta nuestra escenografía, porque también estamos poniendo en diálogo epistemología afro, epistemología indígena, si ustedes se fijan en este ejercicio, ¿no? Ya nos decía el maestro a propósito del objetivo, entonces nosotros vamos a poner a conversar tejido de saberes, concepto de ciencias, de epistemología, vamos a estar hablando de esas tensiones allí que surgen en el diálogo de saberes como propuesta de investigación desde las epistemes que ya les decía, afro, indígena, campesina, de género.
Vamos a estar respondiendo, por ejemplo, preguntas como ¿qué es el diálogo de saberes? ¿Cuáles son sus imprescindibles? ¿Cómo articulamos ciencia, investigación, diálogo con otras epistemes? ¿Cómo podemos plantear en esto, en el contexto de la universidad? Y cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta para formular los proyectos. Lo que esperamos, como decía el profesor Cristancho ahora, es poder generar unos términos de referencia que nos permitan poner en práctica, poner en escena ya esos diálogos de saberes para producir conocimiento. Entonces, agradezco muchísimo el haberme escuchado estas breves palabras a propósito del proyecto, y ahora sí, lo esperado, porque yo sé que están ahí esperando, y ¿cuándo viene la maestra Mabel? ¿Cuándo viene la Tisha Unce Mabel? Maestra Mabel, tenga la bondad de acompañarnos acá en un abrazo amoroso. El abrazo amoroso, yo dije en un abrazo amoroso. Y es porque entonces queremos que sea la maestra Mabel quien se presente dialogando. Ya me escucharon a mí un buen rato, y para bajarnos de la formalidad y leer las 20 páginas que me mandaron de la biografía de la maestra Mabel, y yo dije no, son 20 páginas, va bien que ella resuma y que nos cuente un poco quién es Mabel Gisela Torres Torres. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Este seminario se venía cocinando desde el año pasado y casi se frustra mi venida por ocupar ahora el lugar del ministerio, pero Angelita muy insistentemente no, tiene que hacer lo posible por estar aquí. Yo, Ángela, tengo una agenda apretadísima, la queremos hasta el domingo. Bueno, al final negociamos y fueron 2 días, hoy y mañana voy a estar aquí, pero de verdad que ha sido un ejercicio que nos ha permitido, digamos, entre todos estos espacios que abrimos, reconocernos. Y reconocernos significa valorar al otro, darle la importancia que el otro se merece. Y los diálogos de saberes son esos. O sea, es poner todas las cosas y a las personas en su justo lugar. Ángela quiere que les cuente un poco de mí. A mí lo primero que me gusta decir es que soy la mamá de Luna y Tonatiuh, porque alguna vez, cuando me dieron el premio de L'Oréal UNESCO, me empezaron a hacer muchas entrevistas en televisión, y resulta que una vez un periodista me preguntó sobre un collar que yo tenía, que era un collar muy, muy bonito, y yo le di todas las explicaciones del collar, que era de semillas, que lo recolectaban en el bosque, que la luna, que todo eso, que palma y que la palma tal. Cuando llegué a mi casa, Tonatiuh me dice, mamá, yo la vi en la televisión, y usted estaba muy bonita en la televisión. Y le preguntaron muchas cosas, y usted habló de los campesinos, de la recolección de las semillas, de un montón de cosas, pero usted nunca dijo que tenía 2 hijos. Entonces ahora, yo lo primero que digo es que yo soy la mamá de Luna y de Tonatiuh, porque eso me hizo entender que las personas son más importantes que las cosas, y las personas dentro de los ecosistemas también jugamos un papel muy importante. Entonces, lo primero es eso. También me gusta decir que soy solaneña, y que soy solaneña sencillamente porque Vallasolano es la tierra y el territorio que me ató a todo este entramaje que vino en mi vida, desde el deporte, desde la danza, desde la ciencia, y fue el lugar que me enseñó a valorar la importancia y el valor de las cosas chiquitas. Yo siento que cuando uno se ata al territorio, cuando uno valora esas cosas del territorio, cada vez que está más lejos, está más cerca. O sea, lo que realmente me hace regresar cada vez que voy y vengo es eso, es el valor de esas cosas que están ahí en el entorno, el reconocimiento de todo este valor que tiene el saber. Y el saber está en mis abuelas, y el saber está en la gente, y el saber también está en la interpretación de lo que nos dice la naturaleza. Estamos en una época, digamos que muy crítica. El cambio climático es una realidad, o sea, eso no es un tema de libros, no es un tema de discusión solamente política, es una realidad, y esa realidad le hace entender a uno
que uno como individuo y como ser tiene que tener la apertura para hacerlo. Entonces yo tengo un montón de títulos que no quiero mencionar ahorita, creo que no son tan importantes, pero esta formación de ciencia en la vida me permitió que cuando yo regresara al territorio empezara a descubrir que en esas otras formas de producción de conocimiento hay un valor infinito. Y hay un valor infinito porque nos permite dialogar de manera horizontal, nos permite bajar el nivel del diálogo a un nivel en que nos podemos entender y en el que nos podemos reconocer. Hay, digamos, una marca en mi vida muy grande, y es que ustedes saben que cuando uno es de territorio, cuando uno es de pueblito, cuando uno es de pueblito, las ciudades se le hacen cada vez más grandes. Mucho, mucho y mucho más grandes. Pero hay digamos, como un impulsor de eso de vivir en la ciudad, que es el propósito de vida. Y yo antes creía que mi propósito de vida era ser profesional. O sea, eso era mi propósito de vida. Pero la vida me ha enseñado que mi propósito de vida no es ser profesional. Y les voy a decir algo muy romántico, pero esa es la forma como yo entiendo la vida, y ahora entiendo que mi propósito de vida es extender el amor. Entonces yo todo lo hago desde el amor, y por eso trabajo el tema de diálogo de saberes, porque entender la vida desde el amor me ha permitido entender que la ciencia y el conocimiento es solo un instrumento, que no lo es todo en la vida, que el conocimiento, como lo decía Ángela, es una forma de poder aportar a la construcción de una nueva sociedad, pero sobre todo que el conocimiento se tiene que democratizar. Las regiones tienen una falencia grandísima, y es la falencia de la conexión. Si nosotros pudiéramos conectar este conocimiento científico con estos saberes y estas formas de producción de conocimiento que se generan en el territorio de una manera articulada, pudiéramos empezar a construir sociedades más equitativas. Y yo creo que el reto de Colombia está ahí, y el reto del ministerio también está ahí, en llevar el conocimiento y democratizar las herramientas, la ciencia, la tecnología, para que sea alcanzable a todas las personas que habitan el territorio. El ministerio ha hecho muchos esfuerzos en hacer conexión de estas diferentes producciones de conocimiento para hacer sinergia en esta construcción y tener, digamos, resultados que sean más coherentes y más pertinentes con las vocaciones y con las necesidades del territorio. Pero sobre todo hay una cosa que yo quiero dejar como mensaje para todos los científicos y para toda la sociedad, que nosotros debemos empezar a cambiar esa forma de pensamiento y no trabajar solamente sobre las necesidades, sino sobre las oportunidades. Cuando yo trabajo sobre las oportunidades, quito muchas limitaciones y muchos obstáculos. Cuando yo trabajo sobre las necesidades, existen innumerables e infinitas barreras que no me permiten traspasar precisamente ese peldaño que nos permite llevar la ciencia y la discusión de la ciencia a un nivel más alto. Yo ahora, digamos que estoy súper agradecida de ser la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque realmente la ciencia, la tecnología y la innovación llegaron a su estatus, pero es un estatus de poner la discusión de estos conocimientos en pro de la construcción de sociedades equitativas, en la construcción de sociedades con desarrollo humano y también en la construcción de sociedades sostenibles. Entonces, esta es una gran oportunidad, y yo creo que los científicos y los investigadores deberíamos de utilizar este instrumento que es el ministerio para empezar a democratizar, porque para nosotros debe ser muy importante que el conocimiento se entienda, que el conocimiento tenga una función social. Alguien me discutía que el conocimiento es conocimiento por sí. Sí, el conocimiento se produce desde conocimiento de por sí, pero si nosotros tenemos ese valor agregado que cumple una función social, empezamos realmente a construir una nueva sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento que eso es una gran oportunidad, o sea, que el ministerio es una gran oportunidad donde tienen que confluir todas estas formas de producción de conocimiento
para mirarnos a la cara y valorar al otro en su sentir, en su pensar, en su quehacer. Yo quiero mostrarles algunas, el cuchiflí aquí. El cuchiflí, permítame decir que ahora que ella nos muestre el cuchiflí, luego de eso vamos a tener el panel, pero ustedes se están preguntando, ¿cuándo puedo preguntarle? ¿Cuándo puedo hablarle? Vamos a tener luego un panel en el que van a participar nuestros maestros que han estado viviendo esta experiencia, y terminado el panel, allí sí vamos a recibir las resonancias, o sea, de lo dicho por la ministra y de lo dicho por los otros maestros y maestras que van a estar acá. Ustedes tendrán la posibilidad de formular preguntas. También vamos a estar pasando unas hojitas para que ustedes puedan anotar las preguntas. Es decir, vamos a tener en nuestra metodología unas 5 voces más o menos orales, y luego vamos a organizar de las preguntas que nos pasen. Por favor, escuchemos entonces esta propuesta de diálogo de saberes, universidad, ciencia, otras epistemes. Angelita, ¿por qué me interrumpe? Ya se me fue la inspiración. Bueno, entonces yo quiero poner solamente unos conceptos provocadores desde la práctica del ministerio y también desde la práctica personal, en la que yo siento que un diálogo de saberes es el encuentro entre diversos actores, tanto científicos como no científicos. Y esta interacción entre científicos y no científicos nos permite intercambiar ideas, nos permite participar, nos permite precisamente democratizar el conocimiento, porque cuando yo escucho las diferentes perspectivas y escucho las diferentes visiones acerca de un concepto determinado, sea desde la ciencia o desde otra forma de producción de conocimiento, yo puedo realmente implementar y proponer soluciones adecuadas. En el diálogo de saberes hay para mí un tema muy importante, y son las experiencias. O sea, las experiencias hay que valorarlas, y yo las puedo tener desde el laboratorio, ¿cierto? Desde la práctica del laboratorio, lo puedo tener desde la indagación de las problemáticas sociales, pero también las puedo tener desde el saber popular. Y ahí ese es realmente el reto, ahí es donde nos tenemos que encontrar. Entonces, ese saber se construye sobre conceptos de los individuos, pero también se construye sobre los conceptos colectivos. Las comunidades, por ejemplo, construyen conceptos colectivos. La oralidad ha sido un elemento muy importante para transmitir saberes, y se van construyendo conceptos colectivos, ¿cierto? En la comunidad científica, los conceptos colectivos los hacemos a través de la publicación de lo que nosotros encontramos en el laboratorio. Entonces, un elemento muy importante, pueden estar de acuerdo o no conmigo, es la experiencia. Es importante tener esa experiencia. Entonces, digamos como este encuentro entre seres, porque también tenemos que rebasar un poco más allá el tema del conocimiento, y es que el conocimiento se hace entre seres, se hace entre hermanos. Usted normalmente dialoga con un hermano, ¿sí? Y esto es lo que nos va a permitir entonces construir propuestas para que desarrollen una producción sistémica de soluciones. Lo que nos permite, de alguna manera, flujos de información multidireccional que se promueven entre diferentes actores. Bueno. En el método científico, si nosotros lo pensamos desde la ciencia, si lo hacemos desde la ciencia, siempre hay una hipótesis. Siempre tenemos una hipótesis que nace de la observación. Digamos que estos son los pasos del método científico, que son observar, identificar un problema, formular la hipótesis, probar esa hipótesis. ¿Cómo probamos esa hipótesis? A través del diseño de experimentos, y a través de la implementación de esos experimentos recopilamos y organizamos la información, la analizamos, sacamos las conclusiones, y desde ahí una solución. Pero de las diferentes otras formas de producción de saberes, lo hacemos desde la manera más experimental y práctica. Y yo quiero poner un ejemplo. Los indígenas hace más de 200 años utilizan genipa americana, que es la jagua. No sé si han visto que los indígenas se pintan la piel de negro. Ellos
con el tiempo observaron que la genipa les permitía protegerse de la luz solar y de los mosquitos, pero nunca supieron que había una molécula que se llamaba genipina que tenía un efecto sobre eso. Eso lo supimos después. ¿Cómo lo hicieron ellos? Ensayo y error, observación, ¿cierto? Es una manera distinta de llegar a una conclusión, que no aplica el método científico como tal, pero que sí aplica el ensayo y el error. Y ahí es donde nos sentamos, y ahí es también donde nosotros podemos ver que de estos saberes tradicionales podemos encontrar insumos para desarrollar investigaciones que nos permitan encontrar cuáles son los elementos fundamentales que han hecho que se ejerza ese efecto sobre la piel. En el ministerio hay un programa muy bonito, que es el programa Ondas, que trabaja con vocaciones científicas de niños. Y muchas de las experiencias que han resultado de este programa ha sido la experiencia del diálogo de saberes. Les voy a contar un poco, mejor les voy a poner el video antes de contarles. Cerca a un brazo del río Magdalena, que es el Canal del Dique, también cerca a otra población que se llama El Recreo. Aquí todo es muy tranquilo, se siente una paz infinita. Nos trasladamos más en lancha, porque es más fácil el traslado por el agua, porque no tenemos una carretera alta para trasladarnos, porque es mucho la dificultad, entonces mejor por agua. Aquí en la comunidad, al ver que los papás cogen caracol, pesca, entonces los niños dicen, yo quiero ser como mi papá. No se capacitan después de haber terminado el bachiller. Ellos no salen adelante, se quedan aquí. Bueno, se lo voy a contar porque se paró. Y esto para nuestro querido Ricardo, que está por allá. Eso es un proyecto sobre aguas, en donde los niños estaban preocupados porque el río estaba súper contaminado. Pero ellos empezaron a observar en su comunidad que las abuelas utilizaban una planta para separar los sólidos del agua y que se precipitaran. Entonces, a partir de esa observación, ellos se hicieron dos preguntas. ¿Cómo hacemos para potabilizar el agua utilizando este conocimiento que tenían las abuelas, pero que no utilice energía? Y desarrollaron una herramienta que fue activar a través de paneles solares unos extractos de plantas que tenían las abuelas para purificar el agua. Pero luego se hicieron la siguiente pregunta. Sí, ya precipitamos, aclaramos el agua, y ahora ¿cómo sabemos que esa agua no las podemos tomar? Y ahí entró el método científico. El método científico entró porque no había una manera popular de saber si el agua estaba en buena calidad. Y empezaron a buscar desde esta perspectiva una solución. Y fueron al SENA. Y en el SENA les prestaron toda la asesoría y empezaron a inducirlos a que ellos hicieran todos los análisis que necesitaban hacer para saber si el agua era potable o no. Ahora resulta que de ese diálogo de saberes, de esa observación, ellos encontraron que fueron muchas preguntas que se hicieron, que primero la concentración del extracto que hacían de las plantas incidía sobre la potabilización. Y lo segundo es que el agua con esa planta era potable. Ahí hay un claro diálogo de saberes en donde cada una de las formas de producción de conocimiento está ocupando su lugar y que no necesariamente se tienen que distanciar.
Si este diálogo no hubiera existido, si esta observación de lo que hacían las abuelas con las plantas, en donde ellos veían que se separaban los sólidos, no hubiera existido, tal vez la solución de tener una propuesta de potabilización de agua no hubiera sido tan rápido. Hay otro ejemplo que es este. Bueno, estas fueron las técnicas, pero creo que esto ya es demasiado técnico. Ellos hicieron entrevistas a diferentes abuelos y al final lograron tener un prototipo para poder potabilizar el agua, en donde eliminaron bacterias, eliminaron parásitos y eliminaron otros contaminantes del agua. Bueno, el otro ejemplo bonito de diálogo de saberes es un bioplaguicida, en el que de manera muy artesanal, en el pueblo, en Puerto Asís, los agricultores utilizaban extractos de plantas para espantar los insectos, ¿cierto? Y los niños empezaron con esta observación y estas preguntas, inclusive se hacían preguntas muy profundas de qué era lo que pasaba, que estas plantas hacían que los insectos se espantaran. Y empezaron también a dialogar con los abuelos y a preguntarles qué tipos de plantas utilizaban. Y aquí ellos, ¿qué hicieron? Ellos ya no utilizaron las combinaciones, ya con un poco más de pensamiento estructurado, empezaron a investigar sobre esas plantas que se utilizaban. Utilizaron aproximadamente unas 15 o 16 plantas y empezaron a hacer diferentes combinaciones. 2 plantas para un experimento, 4 plantas para otro, 5 plantas para otro, ahí ya están utilizando métodos científicos. Y lo hicieron de una manera tan sistemática que encontraron que las diferentes combinaciones de extractos les podían generar sinergias. Y esas sinergias hacían que el bioplaguicida fuera más potente o no. Y al final entonces ellos utilizaron unos bioplaguicidas, además los llevó a que utilizaran otro tipo de conocimiento para hacer plantaciones, para diseñar su propia granja y poder utilizar los bioplaguicidas que ellos habían diseñado. Aquí hay otra clara muestra de que los diálogos de saberes pueden también llevarnos a soluciones muy interesantes. Que sí, que había un conocimiento muy precario, que no había toda esta estructura en la comunidad para saber que había plantas sinérgicas, que si hacíamos unas combinaciones o otras resultaban mejor. No había ese conocimiento, pero sí había un conocimiento inicial de que estas plantas ejercían como bioplaguicidas. Estas son unas fotografías del experimento que hicieron los niños. Bueno, y les quiero mostrar esta otra, que es una práctica indígena en el que se utilizaban polvos volcánicos para hacer un biofertilizante. Y es una práctica indígena que se ha utilizado durante muchísimos años y que de alguna manera no se había valorado. No se había valorado porque era una práctica ancestral que se utilizaban en pueblos indígenas de manera muy artesanal. Este video sí nos funciona, yo creo que... ¿Dónde lo podemos manejar? Como la madre que alimenta a su hijo, así es la madre tierra para nosotros. La naturaleza, los bosques son nuestros maestros, porque cada uno de ellos tiene un espíritu que nos guía. Nos encontramos, digamos, en la región Pacífico, que era el reto de la disminución de los agroquímicos, ya sea en los cultivos o en la minería. Suspender el uso de químicos, dejarlos de lado e invitar a la gente que trabaja en el campo a que cambie esos contaminantes por algo natural que son rocas, moler las rocas e incorporarlas a la tierra.
idea de este proyecto era pues hacer un proyecto que sea amigable con el medio ambiente. La tecnología me está saboteando la charla. Una aplicación. Ya funciona. Aquí estamos sembrando con el polvo de la roca de piedra, pero el polvo de la roca de piedra no funciona solo. Que se lo puede hacer es con el abono de la vaquita, del cuy, del conejo, y las estamos haciendo con el polvo de la roca. Y nos ha estado dando un buen resultado. El biofertilizante lo realizaron los mismos productores, consistía en aplicar melaza, mantillo de bosque y verduras. Eso se lo dejaba aproximadamente 2 meses en fermentar y eso se lo aplicó a las plantas. El objetivo principal de esta investigación era evaluar qué efecto real tenía el polvo de roca en la nutrición de las plantas. Ellos habían evidenciado en sus huertas que las plantas crecían mejor, que el sabor de los productos eran mucho más agradables y que se enfermaban menos. Esto nos llevó a analizar cuál era la composición de la roca para saber cuáles eran los minerales que tenía y cuál, digamos, podía ser su aporte en el proceso que ellos estaban buscando, por qué funcionaba. Ahorita están 14 viveros completamente dotados. Con todos los compañeros le hicimos minga, nos ayudábamos de los unos a los otros, pues y así los construimos, estos viveros. Jaibercito acá arrinconando esa tierra, tome la palendra. Acabábamos uno, pasábamos son del otro todos. Los productores se convirtieron en un investigador en cada semillero. Ellos miraban la presencia de las plagas, miraban si alguna plantica tenía o no deficiencias nutricionales, la altura. Entonces, los mismos productores estuvieron inmersos en toda la investigación. Nosotros lo estamos haciendo, la disminución de los agroquímicos en los cultivos y ahorita en la parte forestal. Las plántulas son destinadas para restauración de cuencas, de restauración de humedales. Todas esas plantas se hacen también con fines de, digamos, de protección de muchas de las especies de aves que se encuentran aquí. Las mismas comunidades indígenas y también la parte científica ha observado que una planta que es tratada, digamos, de manera orgánica es más resistente que una planta, digamos, tratada con químicos. Inclusive los mismos frutos, una fresa tratada con polvo de roca versus un fertilizante sintético, el sabor es más concentrado, es más dulce. Esa es la vivencia que tuvimos en esta solución. La construcción social del conocimiento. Sumar lo que tú sabes, lo que yo sé y sacar unas conclusiones. Esta es una reunión que saca conclusiones para que sea un conocimiento que pase de voz a voz, para que sea un conocimiento que se reproduzca de una generación a la otra, para que se siga multiplicando, para que se haga un saber común, para que no tenga dueño, que sea universal. Conocer un poco su cultura también es muy bonito. Muchas veces, a pesar de que soy de Nariño, no tenía conocimiento de la cultura de ellos, digamos, de sus tradiciones. Otro aprendizaje es cómo la comunidad se organiza, esa forma de asociación que tiene para trabajar. Las mingas, por ejemplo, sorprendente en un proyecto que construyan 14 viveros para propagar vegetación nativa. Aquí estamos prácticamente en un paraíso. Donde usted va, hay un arroyo de agua. Esa ha sido nuestra lucha, que la gente se dé cuenta que debemos dejar de contaminar. Se protege las aves, se protege las fuentes de agua, se protege los páramos, pero también se protegen esos conocimientos milenarios que hemos heredado de nuestros mayores.
Bueno, entonces yo quiero dejar un último elemento yo hablo demasiado, pero quiero dejar un último elemento, y es la pregunta hacia ustedes: ¿cuáles son los elementos de los saberes populares que podemos integrar al conocimiento científico para generar una construcción participativa del conocimiento? Hay 3 elementos muy importantes en la construcción del conocimiento, y el primero es generar esa confianza. O sea, nosotros tenemos que empezar a generar esa confianza de que lo que yo estoy poniendo realmente sobre la mesa, sobre la carta sobre la mesa, es valorado, ¿cierto? Yo creo que ese es un primer diálogo que tiene que generar Colombia, y es cómo participo y cómo realmente puedo construir conocimiento desde la participación. El segundo elemento que creo que es importante en una construcción de diálogo de saberes es la experiencia. O sea, hay muchas maneras de adquirir el conocimiento, como lo decía anteriormente, y esa experiencia es la que nos va a permitir avanzar. Colombia necesita también empezar a reconocer esa experimentación, esa experiencia, esos sabedores que tenemos en todas las áreas. Y un tercer elemento para la construcción participativa y la transformación social que debemos considerar, digamos, como un elemento importante, es que la ciencia y las diferentes formas de producción de conocimiento le deben de aportar a una construcción de país que nos permita dialogar. Colombia está ávida de diálogos, y la construcción de saberes nos permite hacer eso. Entonces yo creo que este es muy buen espacio, yo doy esos elementos ahí, porque al final hay una tendencia muy importante que es la innovación transformativa, y esa innovación transformativa contempla esa democratización del conocimiento y también contempla que los saberes sean tenidos en cuenta dentro de una dimensión de la mundialización del conocimiento. Quiero dejar ahí, porque sé que ahorita van a haber preguntas, nada más unos cuantos conceptos que los ponemos a discusión, porque yo creo que eso también les va a servir a ustedes para construir esa cátedra de diálogo de saberes. No, señora.